¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno grave del neurodesarrollo que dura toda la vida. Afecta la forma en cómo una persona piensa, siente y se comporta. Estas personas pueden tener delirios, alucinaciones, capacidades cognitivas alteradas y comportamientos o lenguaje desorganizado. Las partes del cerebro atrofiadas por esta enfermedad pueden llegar a ser el lóbulo temporal, el hipocampo, el caudado, el lóbulo frontal. Además, existen varias alteraciones en diversas zonas del cerebro que también son afectadas por el tamaño, como el de los vertículos laterales del cerebro, Que se relacionan con el deterioro cognitivo, síntomas negativos y que se pueden presentar en el sujeto antes de que se presente dicha enfermedad. Y esto parece tener relación entre los síntomas secundarios y la mala respuesta al tratamiento con antipsicóticos. ¿En qué se basa su diagnóstico? El diagnóstico de esta enfermedad se basa en la analización de sus síntomas que se perciben por parte del paciente y de las personas más cercanas, como familia o amigos. También se suelen hacer pruebas médicas, como radiografías neurocerebrales y análisis de sangre que pueden definir el origen de estos síntomas realizados con anterioridad, como alguna anomalía en las medidas del cerebro, o descartar la probabilidad de que el diagnosticado consuma drogas que puedan provocar los síntomas. Por último, se realiza una evaluación psicosocial donde se evalúan todos los aspectos de la vida del paciente. Con estas pruebas se procura saber qué tan avanzada está la enfermedad, descartar otros tipos de enfermedades del neurodesarrollo que podrían tener para así desarrollar un tratamiento adecuado. Ahora, ¿quién era Brian Shanley? Una clara evidencia de lo difícil que era llevar esta enfermedad. Sí, claro, fue un pintor británico que fue diagnosticado con esquizofrenia a los 17 años. La enfermedad le había impedido terminar sus estudios de arte, ya que era un condicionante demasiado agotador. Claro, a veces ser enfermo requiere dedicación completa. ¿Qué pasa con el tratamiento? El tratamiento se basa principalmente en medicamentos para reducir los síntomas. También se puede complementar con la psicoterapia para aprender a sobrellevar la enfermedad. Si los casos ya son muy graves, suelen ser hospitalizados. Sin embargo, la recuperación de esta enfermedad es más complicado de lo que suena. Primero, no todos los pacientes son capaces de mantenerse en el tratamiento farmacológico. Y, al tiempo de dejarlo, tienen recaídas ante los síntomas. En realidad, la efectividad del tratamiento farmacológico se muestra mejor si la enfermedad se detecta en sus comienzos. Y los medicamentos que se recomiendan son bastantes y muchos de estos tienen efectos secundarios negativos. Claro que al final de cuentas, aunque los síntomas desaparezcan, el medicamento deberá tomarlo durante toda la vida. Hablando de tratamiento, Sí, adelante. Brian Shanley a sus 42 años empezó con el Self-Portrait Series, una serie de autorretratos diarios que haría mientras él variaba la dosis de sus medicamentos recetados, y durante los cuales alcanzó a realizar 17 autorretratos, antes de acabar con su vida. Los principales síntomas de la esquizofrenia son: Los delirios o ideas delirantes son creencias paranoicas de miedo y una gran confusión mental. también pueden tener alucinaciones, como las alucinaciones auditivas que se presentan como una voz que se escucha desde su cabeza, las alucinaciones táctiles que se presentan como la sensación de toques, las alucinaciones olfativas son capaces de sentir los olores demasiado fuertes, las alucinaciones gustativas que los hacen percibir los sabores diferentes de manera asquerosa y las alucinaciones visuales donde suelen ver cosas que no están pasando. Los 17 autorretratos de Brian Shanley tenían una descripción, a excepción de los últimos dos. Él describía y explicaba cómo se sentía durante el día y sus sensaciones donde se evidenciaban los síntomas. Pero también explicó algunas partes del retrato y cuántos medicamentos tomó. Otros síntomas eran: Alteraciones en el pensamiento desorganizado, alteraciones en la efectividad, problemas para expresar lo que siente y que pueden llegar a olvidar el sentimiento que tenían hacia otros. Alteraciones en la cognición. Suelen distanciarse bastante y olvidar cosas. Además, surgen problemas con habilidades de creatividad y su parte social. Alteraciones en la conducta. Pueden llegar a ser influenciados por sus delirios y aislarse demasiado. Retomando a Brian Shanley en el tema, Claro, el pintor ya había hecho pinturas antes alterando sus dosis. claro, y este experimento ya lo había realizado con otros de sus cuadros. Pero esta sería la primera vez que lo haría diario, para sus autorretratos. Ya, sí, pero di los otros síntomas. Cierto,
Los síntomas negativos, que se diferencian por afectar la personalidad del paciente, tales como la falta de interés o iniciativa, el aislamiento social o la depresión. Por último, la apatía o falta de respuesta emocional. Y los síntomas positivos, que se diferencian a añadir actitudes al paciente que antes no demostraba: alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados y agobiación. Además, hay otros trastornos psicológicos, tales como la psicología tóxica, las psicologías breves y reactivas, y se presentan trastornos: el trastorno de personalidad, el trastorno esquizofrénico, el trastorno delirante, crónico y el trastorno bipolar. Pero, aún así, estas personas viven con un estigma y una discriminación que se puede dificultar en su desarrollo personal. La realidad es que todos podemos informarnos y actuar. Podemos ayudar a borrar el estigma y la discriminación de esta enfermedad mental. Hoy en día los tratamientos para esta enfermedad han mejorado, y para la gente es más fácil convivir con esta enfermedad sin perjudicar su vida.